Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Marcela González y soy arquitecta. Aunque llevo más tiempo no siéndolo y muchas veces me caigo mucho mejor cuando no soy arquitecta. Estoy en Bacalar y es de noche. Tengo un mezcal en la mano y estoy escuchando a Frank Sinatra en mis audífonos. Me doy cuenta que la noche está despejadísima y siempre he tenido esta obsesión por las estrellas. Me empiezo a acercar hacia la laguna y empiezo a caminar sobre un muelle. En ese momento, todo mi cuerpo se pone mucho más alerta de dónde estoy. Me doy cuenta que no hay una sola luz, entonces las estrellas se ven mucho más intensas. Tampoco hay viento y el agua de la laguna está completamente quieta. Funciona como un espejo. Entonces, es un momento de locura en donde empiezo a ver estrellas arriba, estrellas abajo y siempre he tenido esta obsesión por el cielo y por volar, que lo que hago es me pongo a un lado del muelle y empiezo a jugar con mi pierna para ponerla encima de las estrellas que se están reflejando. En ese momento me volví loca y dije, no puede ser, no puedo sentirme más feliz. Les cuento esto porque si hacemos el ejercicio de que piensen en algún momento en el que se han sentido súper felices, seguramente algo va a llegar a su mente, ¿no? Y lo primero que va a pasar va a venir relacionado a alguna persona. Puede ser ese momento en el que tu abuelo te jaló al jardín y se acostaron a ver las constelaciones y empezó a platicarte algo al respecto. Puede ser ese momento en el que nació tu sobrina y presenciaste ese acto de vida junto a toda tu familia y tenías la piel chinita por estar viendo ese momento. Puede ser ese día que agarraste tu lancha y te fuiste al lago y lo compartiste con tus amigos y de repente apareció ese atardecer que hizo que todos se sintieran en armonía y sintieran que estaban juntos y disfrutándolo. Sin embargo, si les digo, a ver, hagan el ejercicio de pensar un poco más, ¿cómo era el lugar? Poco a poco van a acordarse de, pues sí, seguramente, estaba en tal lancha, o era tal hospital, o fue en la casa de la abuela. Y si les pido que vayan un poquito más allá, ¿qué material había cerca de mí? Pues a lo mejor eso ya les empieza a costar esfuerzo. Y nos cuesta esfuerzo, ¿por qué? Porque en realidad es lo menos importante. Crecí muy ligada a la naturaleza, me encanta la sierra y tengo estas imágenes de mi abuela hincada en el jardín, cuidando sus plantas y cuidando los árboles frutales. Es algo que completamente ha estado presente en mi vida. A principios de la semana, justo con esta inquietud de necesito estar cerca de la naturaleza y hacer algo de ejercicio, nos fuimos a caminar hacia el Cerro del Chupón. Después de un montón de aventuras, que eso es lo que ahorita no es importante, llegando a la cima, volteo y si volteaba al lado sur, tenía esta imagen de la Sierra Madre que era espectacular, en donde veía esta serie de capas que se van traslapando de los cerros y se va degradando en azules y podía ver las aves, era una locura. Entonces, sí, en cambio, si volteaba al lado norte, tenía esta imagen de la ciudad, en donde para empezar se ve esa nata horrible que ahorita es la contaminación por todos lados y empezaba a ver esta mancha que no se acaba de edificios y si ponía más atención podía ver el tráfico, el caos y ahí entran mis shocks porque como cualquier persona tengo dudas y me senté en la piedra y dije no puede ser que siempre he sido mucho más ligada a lo natural y definitivamente lo que más me atrae es voltear a este lado y sin embargo mi profesión está completamente ligada a lo que está en este otro lado. Entonces empiezan las dudas de, ¿estaré haciendo las cosas bien? O sea, estoy trabajando por algo que es lo que no me gusta. Y si haces tantito ejercicio de cuando te acuerdas de esa calle en la que te sientes incómodo o piensas en ese edificio que dices, ¡qué horror! ¿Cómo está ahí? Te das cuenta que todo eso empezó como una imagen mental. A alguien se le ocurrió, salió de un pensamiento humano. Y es básicamente lo que yo hago. Entonces, cuando me doy cuenta de esto es, Marcela, tienes que tener bien claras cuáles son tus luchas. Y mis luchas, sin duda, tienen que ver con cuidar la naturaleza, tienen que ver con la memoria, tienen que ver con la ciudad, pero sobre todo tienen que ver con las personas y con los encuentros. Entonces, de repente, llega este momento en el que cae un proyecto, ¿no? Es un terreno espectacular, lleno de árboles, en medio de la montaña,
Y pues Marce, el corazón de la niña inquieta y curiosa, se vuelve loca de ¿qué vamos a hacer aquí? Y para empezar, es respetarlo. Entonces yo sé que no quiero tocar uno solo de esos árboles. Sin embargo, llega el cliente y te empieza a decir, pero necesito tantas recámaras, y necesito una cochera para tantos carros, y necesito una sala, y necesito un comedor, y necesito un cuarto de juegos, y necesito. Entonces, empiezan a interactuar todos estos factores que al final de cuentas son bien importantes. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a entender qué es lo que él necesita, pero a la vez lo hago ver el valor que tiene su terreno. Entonces, mi labor es empezar a enamorarlo de eso que tiene, hacerle entender que no tenemos que ocupar todo el terreno, vamos a dejar que el agua siga escurriendo por aquí, que la tierra lo absorbe, vamos a dejar que vea el valor que tiene ese árbol y la sombra que le va a generar en su lugar, de cómo si los mantenemos va a seguir este sonidito que está de base de los animales que están viviendo ahí y eso va a ir generando la atmósfera de su lugar. Y conforme va pasando el tiempo, se hace un cómplice mío el cliente y empieza a entender cómo la arquitectura tiene que ser más un fondo que figura. Y quien empieza a ser protagonista es completamente la naturaleza, ese lugar. Y las actividades que van sucediendo alrededor de esto. Y se vuelve mucho más interesante estar en un comedor comiendo entre las copas de los árboles que sin tener idea en dónde estoy. El lugar me está respondiendo y yo le estoy respondiendo a él. Ya. Entonces esto es lo que empieza a suceder. Lo que estamos trabajando empieza a intercalarse con el lugar y se vuelve muchísimo más rico. Se empiezan a generar estos lugares, me echan la mano por ahí, como estos en donde si yo entiendo lo que tengo cercano y lo hago que se meta dentro del espacio, se vuelve muchísimo más rico. Si a la hora de llegar a la obra descubro que a la hora colaron una losa, tengo un nivel y descubrí una vista que no estaba, no tener terror de decirle al cliente, espérame 5 minutos, bueno, no 5 minutos, pero vamos a trabajar de manera que vamos a meter esa montaña que no habíamos visto adentro de tu sala. Sería un error ignorar que lo tenemos al lado y sin embargo vas a estar en tu sala viéndola todos los días. Y tal vez, estando ahí, algún día va a llegar un cliente, otro amigo a cenar y va a ver la atmósfera de ese lugar y va a entender, se siente muy diferente porque están todos los árboles y me doy cuenta que estoy en la montaña. Y tal vez eso pueda hacer la diferencia cuando él se enfrente a otro proyecto y diga, pues yo quiero algo similar. Y haces partícipe a tu propio cliente, y haces partícipe a la gente que está construyendo lo que estás haciendo y les haces entender por qué es importante que se cuiden esos árboles, por qué es importante que se cuide esa tierra. Y todos van siendo cómplices, mientras están colando, otros están regando y cuidando los árboles. Y al final de cuentas, también ellos cuando lleguen otra hora van a tener un poco más de conciencia de lo que está pasando. Y a lo mejor no. A lo mejor va a pasar como esta imagen, en donde después de una batalla llegamos a ver el terreno del vecino y le importó un cacahuate que fuera un bosque y taló los 37 árboles que están ahí. Y eso es cuando dices, no puede ser, no puede ser que no entendamos que no tenemos que llegar a imponer nuestras necesidades sobre lo que existe, cómo todo puede sumar. Y de repente aparece esta obra, en donde llegas y tenemos una casona en el centro de la ciudad, que sí, pueden regresarle, representa el abandono para muchos, la indiferencia, que muchas veces las instituciones que deberían de protegerlas, las ignoran completamente. Y empieza la lucha con el cliente de enseñarle el valor de tener algo, que si tú volteas y lo ves, está tan bien puesto porque tiene años ahí, está definiendo la esquina, está respondiéndole al jardín que tiene enfrente, tiene que ver con las alturas que hay a los lados, hay un basamento que los conecta, una banqueta que a lo mejor es ineficiente pero que se usa todos los días. Entonces, si empiezas a enseñarle que trabajando el espacio puedes empezar a quitarle esta enfermedad de abandono, de olvido que tiene la estructura. Y estos espacios que tú veías como llenos de escombro, de basura, de olvido, de graffiti, mientras veas el valor de, ahí hay una piedra, déjame el escarbo, hay luz, ya entra luz, veo la madera y están estas vigas que tienen cientos de años encima y que son hermosas y que a lo mejor tu cliente no lo va a entender. Pero si tú estás convencida de que esa memoria tiene que seguir y que lo que hagas tiene que venir y abrazarlo y complementar y de esa manera todo sume, todo va a ser mucho más atractivo. Y viene este proceso en donde empezamos a trabajar con lo que hay y mágicamente se cura
y empieza el cliente a apreciar, bueno, esto que yo vea como basura se convierte en una joya. Y poco a poco empieza el diálogo entre lo que es lo nuevo con lo que ya existía y todo se vuelve mucho más rico, se vuelve mucho más interesante. Y si después tú convences al cliente de, a ver, ¿cuáles son los elementos más básicos que tenemos? Está el sol que sale todos los días y es gratuito. Mételo dentro de tu espacio. ¿Y qué vas a tener? Un ritmo de luz, un ritmo de sombra. Tu espacio va a cambiar durante el día. Estás invitando lo que ya existe, lo que está ahí, lo estás metiendo dentro de los proyectos. ¿Y qué tal? Veo la iglesia y la meto dentro del proyecto. Y esa plaza que estaba ahí, pues la invito y hago una terraza para que cuando yo esté allá afuera pueda saludar al vecino y el vecino pueda saludarme a mí. Y empiezo a crear este sentido de comunidad. ¿Sí pueden darle una más? Y tal vez después de que un cliente llegue a ese lugar y tenga una junta, cuando vuelva a salir y voltee y ve estas casonas que están lleno el centro de casas abandonadas, las empiece a ver no como esta cuestión que nos estorba, les puede ver otras posibilidades, no es una cuestión de olvido. Y sin embargo, frente a cada proyecto, como ser creativo, cuando me enfrento tengo que tener esto que se me inculcó desde la escuela de orden, estructura, forma, lo estético. Eso tiene que estar de base, y sí, es una parte, pero no es la parte más importante. Para mí lo más importante tiene mucho más que ver con los encuentros, con la gente. Entonces, si antes llegaba un cliente y me decía, yo ponía de que, a ver, bueno, ¿y cuántas recámaras? ¿Y cuánto tal? ¿Y cuántas oficinas? ¿Y cuántos baños necesitas? He cambiado completamente ese chip a llegar y preguntarle, oye, ¿y qué te gusta comer? Eso me da una idea de, bueno, me gusta la hamburguesa y me gusta la cerveza y sé que es alguien cómodo, que no va a necesitar un comedor hiper fancy. Y, ¿qué haces los fines de semana? ¿Y cómo es un día entre semana? Y mis planos empiezan a llenar de estas anotaciones de el lugar en donde conversan, el lugar en donde descansan, el lugar en donde se encuentran. Y es completamente distinto empezar a entender la arquitectura de una manera como un elemento vivo, en donde la forma es lo que después pasa a complementar. Tal cual como cuando ves un escenario y está así, solito. Ahí están los instrumentos, está la iluminación detrás, no hay nada más. Pero en cuanto sale el artista, toda la energía del lugar cambia, la atmósfera te transforma, la piel chinita, todo lo que da es una energía colectiva y eso es porque alguien apropió ese lugar y lo cambió. Lo mismo pasa con la arquitectura. La arquitectura podría ser objeto meramente y podría ser esta cuestión a lo mejor artística, pero se queda en eso hasta el momento en que alguien la recorre, hasta el momento en que alguien la vive y la forma lo hace parte de su experiencia. Si quieren, uno más. Entonces tenemos que entender eso. Los espacios se completan cuando la gente los apropia, cuando se llenan de estos objetos, cuando se llenan de vida. Y esa es la búsqueda que yo tengo. Dentro de, ya tengo muy claras cuáles son mis luchas, pero muchas veces me ciega esta cuestión de, sí, tengo que hacer otro proyecto y tengo que ser creativa. Y mi manera de hacer como estas ciertas pausas y volverme a conectar con lo que es más esencial, con lo que es el sentido común, lo hago a través de mis viajes. Me encanta viajar y lo hago porque en ese momento se activa mi alter ego, no la arquitecta. Aparece ella y es que es la curiosa, que es la inquieta, que es la que observa, porque al final de cuentas creo que lo que tenemos que hacer es todos ser capaces de observar, porque observando se aprende y aprender no es nada más que imitar. Entonces, si empezamos a ver cómo en otras culturas, cómo se come, cómo oran, cómo se comunican y cómo eso puede ayudar a lo que estás haciendo, se vuelve mucho más rico. Si puedes regresar una imagen. Si nos enfocamos en ver la arquitectura de los no arquitectos, ¿cómo es de lo más obvia? Si estoy en un lugar que llueve muchísimo, pues tengo techos inclinados. Si estoy en un lugar que se inunda, pues hago un basamento de piedra y me subo. Si tengo árboles a mi alrededor, pues eso es lo que uso para construir. Entonces eso me conecta con esta cuestión del sentido común, que muchas veces se nubla en la cuestión de tener que estar siendo creativo. Y me hace querer ser, de alguna manera, a poder crear espacios que tengan una manera más neutra. Y de repente, en donde estás con este ritmo, sueles hacer cosas que tu cliente está contento. Y
como consecuencia hay otra gente que se empieza a interesar. Ya lo que hiciste, ya no nada más es una evaluación interna y se le estás entregando a un cliente, a una familia que la viva, sino que hay otras personas que dicen, híjole, ¿qué está haciendo ella? ¿Cómo está trabajando esos materiales? Y empieza a suceder algo que si te clavas, pues empiezas a entrarle a la guerra de los likes, la presión de tengo que ganar tal concurso, tengo que salir en tal revista Y si tú te empiezas a enfocar en tengo que cumplir con todo esto y tratas de a partir de eso ver si evaluarte y estoy haciendo las cosas bien, te vas a dar cuenta que no va por ahí. O sea, tienes que pararte en medio y entender por qué estoy haciendo las cosas. ¿Estoy siguiendo mis luchas? ¿Estoy beneficiando a alguien más? Y si sí, pues entonces vas bien. Dejarte llevar por esta corriente de quiero ser exitoso no es la manera. Si haces las cosas respondiendo a lo que es verdaderamente importante, a resolver problemas, a resolver necesidades, lo demás va a venir solito. Y cuando estaba tratando de ver qué era lo que quería compartirles, traté de pensar en qué momento había estado súper concentrada en saber qué era importante para mí como arquitecta. Y fue justo hace algunos años que quise aplicar para una beca para poderme ir al extranjero, que por cuestiones de salud ni siquiera pude mandar mi aplicación, pero escribí una carta, me pedían una carta motivo y les quiero compartir lo que escribí ese día. Esta es una imagen de mi primer proyecto, iba así. Estoy sentada justo en el pasillo que conecta todos los espacios. Hace calor, pero la sombra me cobija. Volteo a mi derecha y puedo ver las montañas siempre presentes y la fila de árboles que acompañan al arroyo. Y puedo sentir el aire que cruza de un lado al otro el edificio. Y pienso en aquel día en que comenzaron a mover la tierra y el día en que llegaron las vigas, luego los ladrillos, las varillas. Eran materiales, montones y montones de materiales, que ahora están aquí, debajo de mí, a un lado, detrás, arriba y forman este lugar. De repente los pasos de unos niños me hacen volver al presente. Los escucho acercarse por el pasillo, van saliendo de alguna clase. Unos niños siguen su camino, otros dejan sus cosas en el piso y comienzan a correr por la cancha. 2 niñas se sientan a platicar recargadas en las columnas. Unos más van siguiendo el ritmo de la estructura, brincando de una sombra a otra sin pisar los lugares en donde entra la luz. En el proceso hubo momentos de dudas. ¿Lo habremos hecho bien? ¿Será lo que necesitaba el lugar? ¿A los niños les gustará pasar gran parte de sus días aquí? Ahora me tranquiliza ver el edificio lleno de niños. Tiene otros olores, otros colores, otros sonidos. Lo han completado. Para mí fue buenísimo darme cuenta que esto que escribí hace 6 años tiene que ver con lo que sigo luchando ahorita. Sigo pensando en la naturaleza, sigo pensando en cómo cruza el viento, en cómo entra la luz, en cómo al final de cuentas el edificio termina cobrando vida cuando es invadido. Entonces, si de repente nos dejamos llevar por esta cuestión de tengo que trabajar y tengo que hacer dinero y nos vamos cegando por esto, creo que es bien importante hacer una pausa, hacer memoria y voltear a ver, ¿mis motivos siguen siendo los motivos que tenía? ¿Esas luchas son válidas? ¿Mi motivo me incluye a mí nada más? ¿O estoy siendo capaz de cambiar mi ciudad? ¿Estoy siendo capaz de respetar la naturaleza? ¿Estoy dándole algo más a alguien que lo necesita? Entonces, si de repente estas respuestas las resuelvo y digo, sí, me late, estoy tranquila, lo estoy haciendo bien, eso es lo que me va a dar la fuerza a seguir siguiendo. Como lo platicaba con una muy buena amiga, por más que nos guste la terracería, de repente volteas y te entra la envidia de ves la carretera, si la autopista, ves pasar a la gente en sus convertibles y el cabello de película volando. Y dices, no manches, yo voy aquí entre el lodo y la maleza, pero estoy aquí porque tengo un destino y tengo una causa y la estoy pasando bien. Entre el lodo y la maleza la estoy pasando bien. Entonces, si yo sigo centrada en que mi motivo es entender que la arquitectura tiene que ser este elemento que día a día se desvanece para que lo más importante cobre vida, que es lo corriente, que es lo más común, que es vivir, creo que ya la logré y espero que ustedes encuentren su motivo. Gracias.